Hello, everyone. Welcome. Good morning, Hola afternoon, a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar dentro de un par de minutos y mientras tanto vamos a aprender cómo elegir el canal de interpretación que necesitamos para los idiomas que ofrecemos hoy. Todas aquellas personas que quieran participar en inglés, por favor les pedimos que hagan clic en el icono del globo del mundo y ahí elijan interpretación y ahí aparecerá un desplegable con los idiomas en el que estará inglés. Si no ven el icono del globo del mundo, pueden elegir los 3 puntos y ahí encontrarán interpretación y dentro de interpretación la lista de canales entre las que pueden elegir inglés. Vamos a empezar en un minutito. Only Naina here. Once more, hello to anyone just joining us. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien se haya unido a nosotros ahora. Y si quieren participar en inglés, elijan el icono del globo del mundo que está en la parte baja de su pantalla y ahí elijan interpretación y el canal de inglés. Y si no ven ese icono del globo del mundo, pueden darle al icono de los 3 puntos que pone más. Ahí elijan interpretación y dentro de interpretación el canal de inglés. Y espero que todo el mundo haya encontrado ya el canal correcto para participar. Así que vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. De nuevo, todas aquellas personas que se nos unan a nosotros y nosotras por primera vez, me llamo Teresa Blumenstein. Soy la coordinadora internacional de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que es una familia de 22 ONGs que colaboran colaboran representando la misión, la visión de congregaciones religiosas católicas, de hermanos, hermanas y padres y sus colaboradores en todas partes del mundo. Y comparten sus experiencias y sus visiones en todas las conversaciones que están teniendo lugar en las Naciones Unidas. Y hoy nos reunimos
para tener la tercera de nuestras reuniones de preparación del foro anual que llamamos el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que llamamos abreviadamente en castellano EFEPAN, Foro Político de Alto Nivel. Y es un foro de revisión anual a nivel internacional para ver qué progreso ha habido a nivel internacional en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenido o ODS en castellano, dependiendo de en qué idioma las siglas son de un tipo o de otra. Así que, como siempre, en este tiempo que vamos a compartir juntos y juntas, vamos a comenzar con una breve oración. Dios misericordioso, tú eres nuestro amado. Incluso en nuestro estado inconcluso, te regocijas en quién somos y en lo que llegaremos a ser. Ayúdanos a pedirte que guíes nuestras vidas amorosamente. Ayúdanos a saber que siempre esperas más para nosotros y nosotras y de nosotros y nosotras, para nuestras naciones y de nuestras naciones, para nuestro planeta y de nuestro planeta. Danos la fuerza y la paz de corazón que nos permitan llenarnos de tu poder. Danos el valor de usar ese poder para establecer la justicia. Danos fe en tu resurrección para que seamos pacientes y persistentes en nuestro camino hacia tu reino. Amén. Aquellas personas que asistieron a la última llamada, que parece que ocurrió hace mucho, aunque fue a finales de febrero, en esta reunión íbamos avanzando juntos y juntas en este camino de preparación hacia el EFEPAN. Y las personas que han podido asistir a las dos primeras reuniones saben que yo les di muchísima información sobre quiénes somos la coalición JCOR, qué hacemos en las Naciones Unidas, cuál es el propósito de este EFEPAN que se celebra en julio, qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y qué diferentes formas nos ofrece el sistema de las Naciones Unidas de participar en este foro y para aportar nuestra experiencia y nuestra visión, aquella experiencia y visión que hemos adquirido en nuestros ministerios en todas partes del mundo. Y hoy vamos a cambiar un poco la estructura, porque las dos primeras reuniones fueron un poco más informativas, más como de formación, y hoy vamos a pasar a tener una estructura más divertida, si se quiere, porque vamos a tener la oportunidad de interactuar más entre nosotros y nosotras. Y vamos a empezar a compartir experiencias y visiones entre las y los que estamos aquí participando, aquello que hemos podido observar, aprender en nuestros respectivos países. Y hoy vamos a comenzar compartiendo algunas de las reflexiones o visiones o mensajes que nos podemos llevar a casa que ustedes hayan podido adquirir en aquel pequeño rincón del mundo en el que hayan podido observar o detectar algún avance o falta de avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Y desgraciadamente todavía no hemos celebrado los foros regionales, todos los foros regionales. Todavía nos queda alguno dentro de unas semanas, pero a día de hoy ya hemos tenido el Foro Regional de África, el Foro de Asia y el Pacífico, de Europa y Norteamérica, y así espero que en estos foros hayan podido asistir a la reunión online o por lo menos haber visto la grabación posteriormente, hayan podido ver algunos de los documentos que se han aportado en estas reuniones
y que hayan tenido tiempo de estudiarlos para que hoy tal vez puedan compartir su experiencia o su respuesta a todo este material. Y, por supuesto, seguiremos hablando de otras formas en las que podemos prepararnos y podemos participar en el foro de julio. Muy bien. Una vez dicho esto, me gustaría recordar brevemente cuál es nuestro plan de hoy, que es el que ya he comentado. Primero vamos a compartir la información de los foros regionales. Después nos vamos a centrar en cómo aportar nuestra experiencia y nuestro punto de vista personal en las áreas temáticas prioritarias en las que se centra el Foro Sostenible de este año, que son el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, sobre el agua y los servicios mm, de sanidad. El objetivo 7, la energía accesible y limpia. El 9, la infraestructura y la industria. El objetivo de desarrollo sostenible 11, sobre las ciudades sostenibles. Y el 17, sobre las sinergias que hacen todo esto posible. Entonces, anteriormente hemos estado hablando de cómo podíamos ir reflexionando a medida que avanzan los foros, y por eso les ofrecíamos algunas preguntas que quizás les podían ayudar a reflexionar. Así que dentro de unos minutos les vamos a invitar a que compartan sus respuestas a cualquiera de estas preguntas que les enviamos anteriormente. Y así podemos ver cuáles han sido sus reflexiones en los foros regionales que hemos mantenido sobre desarrollo sostenible. Una de las preguntas, por ejemplo, es, como decíamos, ¿qué reflexiones les han despertado estos foros regionales? Otro sería si han tenido éxito o han conseguido contactar con las redes de la sociedad civil que están siguiendo el progreso de sus respectivas naciones hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Si alguien de ustedes se ha unido a alguno de los equipos que están redactando la respuesta a la respuesta oficial de los gobiernos que presentan la Revisión Nacional Voluntaria, o RNV, o el equipo que está escribiendo una declaración en nombre de todas las ONGs para presentarlo ante el foro, ante la FPAN. También tenemos la pregunta de cuál de los objetivos de desarrollo sostenible que son prioritarios para el FPAN de 2023 se sienten ustedes llamados y llamadas a trabajar y a hablar sobre él durante el laboratorio JCOR sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque saben que en julio hay una serie de conversaciones que llamamos los laboratorios JCOR, en los que compartimos conversaciones a modo de preparación para el foro, y en los que compartimos proyectos específicos de cada una de nuestras congregaciones o nuestras ONGs y que pensamos que contribuyen a conseguir estos ODS. Entonces, ya ven que tenemos muchas preguntas. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar primero con la primera pregunta, que son ofrecer nuestras reflexiones sobre los foros regionales de desarrollo sostenible que hemos organizado. Aquellas personas que son de Europa, de Norteamérica, de Asia, de Pacífico o de África, que ya han tenido el foro regional, tal vez puedan participar y compartir. Vamos a dar un minuto para que nos centremos específicamente en estas reflexiones sobre los temas debatidos en los foros. Sí, hay diferentes maneras de organizar nuestras ideas antes de compartirlas, pero les ofrecemos aquí 3 preguntas que tal vez les puedan ayudar. Una de ellas sería, ¿en qué está alineada mi experiencia con los informes y las perspectivas que se compartieron durante el foro regional al que asistí?
donde he visto conflicto entre mi experiencia y los informes y perspectivas que se compartieron y que escuché durante el foro regional, el foro de mi región. Y esencialmente la última pregunta es, ¿qué he echado en falta? ¿De qué no se habló? ¿Cuáles son las visiones o las recomendaciones adicionales que creo que podrían contribuir a esta conversación en base a mi propia experiencia? Temas que parece que nadie está compartiendo o de los que nadie está hablando y en los que yo tal vez puedo decir algo porque pienso que contribuyen a esta conversación. Y ahora vamos a tomarnos un minuto. Abrimos antes de abrir el foro, a que cualquiera de las personas que asistió a alguna de las reuniones regionales, de los foros regionales, conteste a cualquiera de estas preguntas, a la que sientan que desean contestar. Si quieren compartir una reflexión de su foro regional, pueden levantar la mano, bien directamente encendiendo la cámara y haciendo gestos con la mano, o pueden también utilizar el botón de reacciones que está en la parte inferior de su pantalla. Hay un botón con una carita sonriente y si pulsan ese botón verán que hay diferentes reacciones y una de ellas es levantar la mano. Y si no ven esa carita sonriente, es posible que tengan que darle a los 3 puntos donde pone más y ahí seleccionar reacciones. Y con esto voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos unos a otros y unas a otras. Y quien desee hablar, que levante la mano. Now I can see everyone, so I'd like to No invite veo a todo el mundo, así que cualquier persona que desee tomar la palabra y compartir una reflexión, un pensamiento, una idea, una observación o una respuesta de cualquier tipo al foro regional al que ustedes pudieron asistir, pues también si no han asistido a todas las reuniones online, no pasa nada porque tampoco se exigía que se asistiera a todas las reuniones. Ya sabemos que todos y todas estamos muy ocupados, pero si han podido asistir y quieren compartir algo sobre lo que se comentó en el foro o cualquier cosa que se comentó sobre su rincón del mundo, pues abrimos los micrófonos para compartir. Y si no tienen ustedes cámara, no pasa nada. Si quieren hablar, pueden mantener la cámara apagada, no es problema. Y así incluso puede que tengan una conexión mejor, porque a veces si conectan ustedes la cámara, el audio empeora de calidad dependiendo de qué conexión tengan ustedes en diferentes partes del mundo. Okay, yes, Farka. Muy bien, Barca, adelante. Buenos días, voy a romper el hielo. Llamo desde Toronto. Me uno a ustedes desde Toronto. Estoy en la congregación de las Hermanas de San José de Toronto y participé en el Foro de Europa y Norteamérica, que fue hace 2 semanas, porque participé online. Era en una hora un poco extraña porque aquí eran las 4 de la mañana, pero sobreviví. Y bueno, les pido un poco de disculpas porque a esas horas, pues parte de la reunión la tengo un poco nebulosa porque estaba bastante dormida. Pero ha habido muchas personas que compartieron, unas personas hablaban más, otras menos, y una de las informaciones muy importantes fueron los datos que se dieron. Se hablaron de diferentes cosas relacionadas con los datos. Hubo algún evento paralelo sobre los ODS
desde un punto de vista general, y se comentó que en muchos países no estaban muy abiertos a compartir sus datos y por eso los datos de los que disponemos de cada país tienen lagunas importantes. Y entonces se ponía en tela de juicio la exactitud de los datos que habían proporcionado los diferentes países. Complete intersectionality. Y por eso tampoco los datos no eran cruzables entre unos países y otros. Por ejemplo, si queremos estudiar el ODS 5, el de género, ¿es el 5 o el 6? El 6, perdón, el 6. El ODS 6, el problema del objetivo 6 es que es diferente en cada una de las regiones, pero los datos que habían sido recogidos por mujeres era diferente porque dependiendo del nivel de igualdad del que dispusieran las mujeres podían conseguir más datos o menos datos. Es decir, que el 5 y el 6 se cruzaban y no se disponían de datos suficientes. Y entonces no se podía hacer un estudio comparativo de estos objetivos. Y este es un gran tema porque los datos que nos llegan son escasos y es un reto porque cada país puede elegir qué datos comparte y cómo los comparte. Por ejemplo, en Canadá tenemos un gran problema de datos desagregados y esta es una de las observaciones. Otra de las observaciones que quería hacer, porque yo participaba online, en línea, y para mí era la primera vez que yo participaba en este foro de los ODS regional, y yo vi que entonces no había muchas voces de Norteamérica, había más personas de Europa. ¿Y qué más? Bueno, no sé, creo que de momento lo dejo aquí y luego vamos a dejar que hablen más personas y si quiero añadir algo lo añado después. Muchas gracias, Barca. Veo que con esto ya hemos roto el hielo y así ya hemos podido escuchar su idea o lo que usted estudió o le llamó la atención en el foro de la región de Europa y Norteamérica. Y es muy interesante porque aunque usted no ha mencionado el nombre, yo sé que usted participa en la Comisión Económica de la que estudia los datos económicos y por lo tanto esa escasez de datos es importante. Bueno, no digo solo que los datos fallen, sino que son datos segregados. Por ejemplo, no hay datos de las comunidades indígenas, no hay datos segregados por hombres y mujeres en algunos lugares. Hay temas que son muy importantes en Norteamérica y en Europa y los datos no están segregados. Sí, esto estoy segura de que ha sido un tema importante. Y es curioso también que hayamos hecho una región de Norteamérica y Europa, porque es cierto que Norteamérica tiene más en común con Centroamérica y Sudamérica, pero Norteamérica, los foros regionales están creados un poco en base también al desarrollo económico y Europa y Norteamérica comparten un poco ese desarrollo económico. ¿Alguien más quiere compartir algo, alguna reflexión sobre cualquiera de las partes a las que hayan podido asistir de los foros regionales? Yes, Paul. Sí, adelante.
I tried to attend the Asia Pacific Regional Forum in April. Yo asistí al foro de Asia-Pacífico, pero el foro yeah, the link for civil society to attend that forum. Vimos, el foro no estaba relacionado con, digamos que era muy difícil acceder porque no se compartió el link, sino que había que, el enlace no se compartió, sino que había que acceder a la página web de Indico y allí había que inscribirse y entonces te pasaban el enlace. Entonces, yo sé de más miembros de JCOR que no han podido participar o han tenido dificultades para participar por el sistema de acceso. Y nuestros miembros participaron, pero también tenían problemas de conexión a Internet, así que muchas personas tampoco pudieron compartir su experiencia porque no tenían una buena conexión a Internet. Y hay sitios además en los que el gobierno no da mucho acceso a Internet tampoco, como sabemos. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Paul. Y además recuerdo que yo también intenté, por hacer una prueba, intenté registrarme para el foro y creo que la confirmación me llegó cuando el foro ya había terminado. Así que, bueno, en Asia y en Pacífico se hizo un gran trabajo compartiendo la grabación. Entonces, cualquier persona que por este motivo no tuvo la oportunidad de participar en el foro de forma interactiva, en directo, por lo menos tuvieron acceso al diálogo que tuvo lugar. Y yo he revisado algunos de los vídeos y los he compartido. Así que si no pudieron participar ustedes en todo el foro o en algunas de las partes del foro, tienen la posibilidad de escuchar estas grabaciones porque yo las he visto y hay muchos minutos, mucho metraje de conversación. Porque creo que han grabado ustedes o se grabaron. Se grabó todo el foro completo, entonces hay muchísimo material de vídeo y de audio grabado. Entonces, si alguien quiere asistir a posteriori o ver estos vídeos, pueden usar los enlaces que creo que ya se los enviamos y así pueden acceder a horas y horas de diálogo. Y si tienen muchas ganas de tener esta información de Asia, pueden ver todas las grabaciones. Y si no, yo también he subrayado cuáles son las partes específicas de la conversación que son más interesantes o que están más relacionadas o son más retadoras para nosotros y nosotras, para que los puedan ver directamente. También veo que Andrea está pidiendo la palabra. Andrea Machuca, ¿quiere usted compartir algo con nosotros? Hola, sí, buenos días. Felices Pascuas de Resurrección. Tengo una inquietud. Uno puede ver los videos posterior a los foros con los enlaces que nos mandaste, pero la riqueza de la interacción se pierde. En mi caso, yo quise ingresar al foro de Asia, pero claro, me pedí alguna información específica de la zona que no tenía porque no soy del continente, entonces no podía registrarme para poder observarlo. Y lo otro es, ¿cuándo nos enviarían los links para las personas que somos de Latinoamérica? Porque están las fechas, pero todavía no tenemos los enlaces. Y estoy atenta a eso. Gracias. Excellent question. So I am still Muy buena pregunta. Yo todavía estoy tratando de determinar con seguridad
si hay una forma de participar en línea en Latinoamérica, porque he estado comprobando la página web y he estado leyéndomelo todo y todavía no he encontrado información sobre la participación en línea. Y creo, o al menos es la información que tengo en este momento, pero no lo sé, creo que tal vez es posible que solo sea posible participar en persona, que por supuesto pues no es accesible a muchas personas, no todo el mundo puede viajar allá. Si averiguo algo diferente desde hoy hasta la fecha, que creo que es dentro de un par de semanas, compartiré con ustedes el enlace para registrarse. Pero en este momento es cierto que creo que solo hay una forma de participación que es en persona. Y las partes, la información que se les pedía para registrarse en otros foros, me parece que ustedes se atascan en esa de a qué grupo pertenecen ustedes. Y con que pongan, por ejemplo, que son ONG, ya sé que ustedes igual a veces no pertenecen a una ONG, pero con que marquen eso, porque el sistema de la ONU funciona así, es o uno es de un país o si no, toda la sociedad civil pertenecemos a las ONGs y ya. Entonces, una vez que estén en el formulario que les pide detalles para inscribirse, y que son un poco confusos, lo reconozco, cuando les preguntan en qué tipo de organización están ustedes, pueden ustedes poner el nombre de su congregación y salvo que sepan que su congregación es parte de un grupo que pertenece a la ONU, como Viva Internacional o como Unánima Internacional, o la conferencia de líderes dominicos. Entonces, si son de ustedes uno de estos grupos que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, pueden indicar ese nombre y si no, pueden poner el nombre de su congregación. Y si no, Andrea, ¿se acuerda usted de cuáles eran los otros puntos del formulario donde tuvo usted dificultad para introducir sus datos o lo que le preguntaban? Sí, era el tema de la organización, preguntaba también por la ubicación, en qué lugar de la zona estaba, y no quise contestar porque no sabía si eso perjudicaba o no el trabajo que se realizara. For that one, I think it's a little bit. En ese caso, creo que hay bastante margen. Entonces, conteste usted lo que le parezca más relevante para el evento en el que usted va a participar. Por ejemplo, si usted está en un lugar que es más importante para ese evento, ponga ese lugar. Si su organización o la sede central de su organización está en un lugar que es más relevante para el evento en el que se tiene que inscribir y le parece que es mejor esa localización, pues incluya ese. En realidad solamente quieren tener una idea general de dónde van a estar ustedes y de por qué quieren participar o por qué están interesados en ese foro, que puede ser, bueno, pues puede ser porque estoy cercana a este lugar o puede ser porque pertenezco a esta congregación o puede usted decidir qué le parece más adecuado. Gracias. And now I see the hand of Winifred. Y veo que Winifred también quiere participar. Adelante, Winifred. Muchas gracias, Teresa. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Yo no he intentado registrarme en ninguno de los foros, pero sí que he intentado seguir lo que estaba ocurriendo en África y no participando en línea, en directo, sino leyendo los informes que se iban aportando después, buscando la página web del FEPAN y leyendo los informes regionales que se estaban incluyendo en referentes a África. Y viendo el boletín de África que se publicó, parece
que se comenta que la clave para conseguir los ODS en África es la participación en las Naciones Unidas. Y a mí me parece que esto es una declaración demasiado un poco, no sé cómo decirlo, me parece un poco parcial. Hay países como Nigeria o como otros países donde la pobreza es terrible y donde el país, incluso la sociedad civil, no tiene ninguna posibilidad de participar en las Naciones Unidas. Otro aspecto que encontré interesante en lo que respecta a África es cuando se hablaba de la transición energética y se decía que África tiene que atravesar la brecha tecnológica para poder alcanzar un nivel energético. Y creo que se está refiriendo al ODS 7 y que lo tiene que hacer a través de la innovación. Y yo estoy expectante para ver qué innovaciones de tecnología podrían aumentar la productividad en África. Y luego, otro aspecto que me pareció interesante hacia el final de este boletín que estuve leyendo, tenía que ver con el hecho de que las niñas africanas jóvenes están innovando para abordar la cuestión climática. Y había un artículo sobre mujeres jóvenes y niñas que se estaban reuniendo para innovar en este tema en todo el continente, para abordar el tema del cambio climático. Y estas son las informaciones que he podido recopilar de lo que estaba ocurriendo en el Foro de África. Y parece que estas informaciones tienen mucha fuerza, pero que están un poco desconectadas de la experiencia que tenemos algunas personas sobre el terreno en África, tanto en cuanto a la posibilidad de participar como en la posibilidad de poder enviar un representante a las Naciones Unidas. Así que el otro aspecto que quería comentar es que los grupos principales tienen algún enlace, algún vínculo con el foro regional que las ONGs no tienen. Entonces, no sé si, Teresa, nos puedes ofrecer alguna información al respecto sobre cómo las ONGs están vinculadas a los foros regionales, porque los gobiernos y los grupos principales sí que parecen tener ese enlace. Tienen un representante que acude a los foros regionales. Entonces, claro, me da un poco de apuro que en los foros regionales sean estos representantes de los grupos importantes los que tomen la palabra y se apropien de los foros regionales. Gracias. Winifred, sabe, yo no he asistido al Foro Regional de África. Hace unos años sí que asistí, pero esta vez no. Y lo que recuerdo de aquella experiencia, y no sé si este año será diferente o no, pero lo que recuerdo es que no se tenía la sensación de que hubiera grupos importantes representados. No se notaba su presencia, su fuerza. De hecho, muchos de los participantes no estaban familiarizados con esa categoría de grupos principales que aparecen en las Naciones Unidas. Todo el mundo, bueno, eso que se llama los grupos principales de la sociedad civil, que es la forma que tienen las Naciones Unidas de organizar las diferentes perspectivas que se ofrecen en el diálogo. Y recuerdo que en una de las diapositivas que presenté en una llamada anterior, en una reunión anterior, se recuerdan que presenté las Naciones Unidas y un montón de burbujas alrededor y que cada una de ellas era una de las voces que ayudaba a dar forma
ese diálogo internacional. Y entre ellos estaban los grupos principales como los trabajadores agrícolas, o el mundo científico, el mundo tecnológico, la academia, los grupos de fe, etcétera, y muchos más. Y cada vez están añadiendo más, por supuesto. Y estos son las grandes categorías o los grupos principales. Y en el foro de julio, esos grupos o agrupaciones serán canales específicos por los que las personas de la sociedad civil tienen la posibilidad de responder a los informes presentados por los gobiernos o de hacer oír su voz. Ya sabemos que hay un orden y unos canales muy específicos que son los que tenemos que escuchar para que se utilizar, para que se escuche nuestra voz. Entonces, mi experiencia en el foro regional es que no está organizado de esa manera, no está tan categorizado. Y esto, por un lado, podría permitir que haya más apertura y que haya más personas de la sociedad civil que puedan participar. Y, por otro lado, también puede eliminar la garantía de que esa voz luego se oiga, porque no está encuadrado en el marco habitual de las Naciones Unidas. Y es cierto que procuramos evitar que sean las naciones, los gobiernos, los que sean la fuerza más importante o que organiza el foro. Teresa, solo quería añadir que hace unos años, inmediatamente del lanzamiento de los ODS, había mucha representación de Kenia. Había representantes en África que podían asistir a los foros regionales. Recuerdo una representante que era de Kenia y no sé si se acuerda del embajador Kamal, que muchas veces era copresidente de la comisión que lanzó los ODS. Es decir, que había una gran conciencia de los ODS en Kenia. Y, sin embargo, luego, a medida que cambiaron las personas, perdimos el contacto y ya las personas no saben quiénes somos ni a quién dirigirse, y quería compartir esto, que cuando hay un relevo, pues perdemos el contacto. También veo que la hermana Vivian quiere hablar, ha levantado la mano. Adelante, hermana Vivian. Buenas tardes. Estamos en la tarde aquí en Zambia. Lo que decía la hermana Winifred es muy verdadero y me gustaría compartir mi experiencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo más importante es que podamos trabajar en alianza, que de hecho es uno de los ODS. Y no sé si los ODS se conocen bien en el mundo y si hay una buena planificación. No sé si todo el mundo está implicado en la planificación de los 17 objetivos. En Cáritas, por ejemplo, que es una ONG, ha intentado asegurarse de que todo el mundo dispone de la información sobre los 17 objetivos en Zambia, de que todas las 10 diócesis de Zambia tenga la información sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos intentando que en la próxima estación se puedan plantar árboles para luchar contra el cambio climático. Es decir, que después de compartir, desde Cáritas que se compartieron los ODS, después de esto sí que se han iniciado varios proyectos como este de plantación de árboles poco a poco. Muchas gracias. Hermana Vivian, me gustaría hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿Usted cree que
El diálogo se centró suficientemente en los temas ambientales en su conjunto en el foro. ¿Cuál ha sido su experiencia? Por supuesto, estoy hablando de su región, porque ahora en su región hemos experimentado una de las tormentas tropicales más dañinas de la historia, uno de los tifones o ciclones más importantes. En la diócesis ha habido muchos obispos que han reconocido el efecto que han tenido este ciclón y han hecho un llamado público a colaborar con las víctimas. Y han invitado a que se dieran donaciones, tanto en dinero como en alimentos y de otro tipo. Y creo que esto sí que es un cambio. Pero creo que si hubiera mayores alianzas se podría llegar más lejos, se podrían hacer más cosas. Pero estamos en ello. Esa es mi experiencia, mi observación. Muchas gracias. Quiero indicar también, especialmente para aquellas personas que estén en África o que estén relacionadas o se centren de alguna manera en África, voy a compartir el enlace al documento del que hablaba la hermana Winifred. En el chat vamos a poner ahí está el documento del foro al que se refería la hermana Winifred. Es el informe que se ha producido después de ese foro regional de África. Y ahí se puede tener una idea de cuáles fueron las prioridades, etcétera. Si hacen clic en el enlace, pueden leer el documento. ¿Alguien más quiere compartir algo o ofrecer alguna observación, alguna reflexión? Yes, Violeta, please. Adelante, Violeta. Yo estoy en Polonia y en Polonia estamos muy centrados en migración y en refugiados. Y refugiadas es más nuestro hallado, pero ustedes ya lo saben. Lo siento, el sonido es malísimo. Nosotras trabajamos con refugiados, con personas refugiadas, que en Europa es un tema muy importante, y intentamos que haya una colaboración entre las ONGs y los gobiernos. Y también estamos recibiendo personas refugiadas de Ucrania y de Bielorrusia, de la frontera bielorrusa. Y hemos hablado con muchas ONGs que trabajan con estas personas refugiadas, pero de momento nuestro gobierno nos prohíbe ayudar a estas personas. No podemos ofrecerles asilo, no podemos acogerles y entonces no sabemos a dónde enviarlos. Porque hay muchos refugiados en la frontera bielorrusa y como no el país no sabe enviarlos. Y hay muchas personas refugiadas de diferentes países, de Egipto también, de Etiopía.
I would like to speak about that, but that is tell you that it's not good to come to Poland. Y yo quería abordar este tema, pero bueno, el tema es el de siempre, que los refugiados y refugiadas necesitan un visado y no sabemos cómo poder ayudarles a conseguir uno. Y las personas no saben. Las personas piensan, o la población en general piensa que los refugiados atraviesan la frontera y ya está, y que Polonia ya está recibiendo a muchas personas refugiadas y que es un país muy generoso que recibe muchos refugiados, y no es verdad. No es verdad porque el gobierno de Polonia no está concediendo ningún visado y no está permitiendo la entrada de las personas refugiadas. Y es un problema político entre Polonia y Bielorrusia. Porque en Polonia se tiene la opinión de que los refugiados y refugiadas de Bielorrusia van a influir en la política de Polonia y pueden cambiar la idea política. Y yo no creo que sea cierto, pero estamos en un momento político muy complicado. Y a veces estas personas intentan entrar en el país y viajar, pero no pueden. Y bueno, esto era lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Violeta, por abordar el tema de la actitud local de los gobiernos ante la migración y un punto a favor de agrupar Norteamérica y Europa precisamente es su tema de abordaje ante las personas migrantes. Creo que hay una actitud general negativa de todos los gobiernos de Europa y Norteamérica ante la inmigración y sus esfuerzos van dirigidos a frenar la migración. En Norteamérica ya sabemos que es un poco absurdo porque el país está compuesto de personas que proceden de muchísimas partes del mundo, pero sin embargo el gobierno está concentrado en evitar que lleguen personas migrantes de otros lugares, que no tiene mucho sentido. Pero esto sí que nos indica que en este sentido, en cuanto al tema de la migración, hemos hecho bien en agrupar Norteamérica y Europa porque los problemas son similares. Y escuchando lo que usted comentaba sobre la migración y cómo habla usted de que el recibir migrantes y personas refugiadas es un ministerio en sí mismo y el ofrecerles una vida digna y un lugar nuevo es un ministerio. Y esto creo que si necesitan ustedes enmarcarlo, creo que esto estaría enmarcado en el ODS 11, que se centra en proporcionar in a place where perhaps many refugees or migrants have arrived. Porque las personas migrantes tienen derecho a estar integrados y a encontrar un nuevo alojamiento y necesitamos políticas nuevas que les permitan florecer en este nuevo lugar en el que se asientan y que les permitan aportar a la sociedad lo que tienen para aportar. Y muchas veces las ciudades no están organizadas de forma que permita a las personas migrantes aportar su contribución. Y entonces creo que el ODS que encaja en lo que usted me está comentando sería el ODS 11, si quiere participar en el foro de julio. Muchas gracias por compartir. Y veo que también tenemos a David Muzama, que ha levantado la mano. Adelante.
Allô? Est-ce que vous Yes. m'écoutez? Yes, we hear you. Sí, le escuchamos. Ok, je suis ravi de participer pour cette Estoy conversation. encantado de participar en esta organización internacional que es JCOR. De notre grande rencontre. Je voulais à la conférence qui s'est tenue à Niamey En la conferencia que se celebró en Niamey dernièrement ici au mois de mars, début mars. en el mes de marzo. David, I'm sorry. Can I interrupt you? Perdón, David, le tenemos que interrumpir Oui, je vous entends. Your audio is a little unclear. porque no le escuchamos bien. Entonces, si puede apagar la cámara para mejorar la conexión a Internet, es posible que le escuchemos mejor. Muchas gracias. Y podemos intentarlo de nuevo. Ok, là vous m'écoutez, j'espère. ¿Ahora me escuchan mejor? Oui. Ah, ok. Vous Muy m'écoutez, bien. j'espère. Espero que me escuchen. Ok. Bon, en fait, Muy bien. par rapport à cette réunion qui s'est tenue à Niamey, En cuanto a esta reunión que tuvo lugar en Niamey, ça ne nous a pas donné l'accès direct à la réunion. debo de decir que no se nos dio el enlace de acceso directo a la reunión, sino que solamente tuvimos la oportunidad de leer el documento que se produjo después de la conferencia. Nos enviaron el documento con ya las conclusiones de las personas que participaron en la reunión de Niamey. Así que me gustaría que para la próxima vez se diera realmente la posibilidad de poder participar de verdad, porque esta vez no hemos podido participar en el encuentro de nuestra región de África. Y después de haber leído el documento, ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, le escuchamos bien. Bueno, el documento se nos envió después de la reunión y yo, me he quedado sin la oportunidad de poder participar y de poder dar mi aportación a ese documento, pero lo que es complicado hoy en día es que en cuanto al objetivo 6, siempre subrayamos que el acceso al agua potable es complicado. Y yo siempre pongo el ejemplo de mi país, la República Democrática de Congo, donde la mayor parte de la población necesita ayuda para tener acceso al agua, porque no hay acceso al agua. Hay un problema para detectar realmente cuáles son las zonas en las que no hay agua, porque hoy en día hay mucho problema con el proceso de recogida de datos y hay regiones que están sufriendo porque no tienen acceso a agua potable, que están viviendo en condiciones de hace varios siglos y que se ven expuestos a enfermedades graves porque no tienen este acceso. Y no se ve qué podemos hacer para resolver este problema. Y el proceso de recogida de donaciones, de fondos, también es terrible. No hay un sistema claro por el que se pueden hacer donativos o enviar fondos. La forma de hacer que lleguen estos fondos es muy complicada. Se pide apoyo financiero, pero cuando se tiene apoyo financiero y técnico concreto, no hay forma de hacerlo llegar a los lugares donde realmente es necesario. Y porque estas contribuciones no llegan a las personas que realmente son vulnerables en esta situación. Y si se consiguiera que el sistema de distribución de las donaciones y de las ayudas técnicas fuera mejor, se podría mejorar mucho este objetivo en mi región, en África. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Le hemos escuchado muy bien al final, o al menos yo creo que nuestra intérprete Pascal le ha podido seguir muy bien y lo ha traducido muy bien. Le hemos seguido estupendamente. Así que, bueno, este aspecto que usted comenta es muy importante, que es la recogida de datos, la recolección de datos para poder saber a dónde dirigir las ayudas y luego la forma de hacer llegar las ayudas a la gente. Porque como representantes de la sociedad civil, es muy importante que podamos compartir nuestra experiencia, porque nosotros tenemos acceso a datos a los que muchas veces el gobierno no tiene acceso y también no tiene acceso porque tampoco invierte ni mucho esfuerzo ni mucho tiempo y dinero en conseguir tener acceso a esos datos. Y por eso hay partes de la historia, de la narrativa, que se pierden. Y creo que usted tiene la razón precisamente cuando dice que en una sociedad perfecta no deberíamos dejar a nadie al margen y no deberían de ser en una sociedad perfecta las congregaciones, los hermanos, las hermanas y las ONGs los que son quienes canalizan las ayudas y quienes sistemáticamente detectan las zonas donde son necesarias las ayudas, porque nosotros estamos cubriendo los vacíos que hay en este sistema constantemente y esto no debería de ser así. Deberíamos, y luego ya no hablemos de si queremos que la solución sea permanente. Así que creo que este punto que comentó usted es excelente y muy importante. Es muy importante que hablemos de esto en nuestra preparación al foro internacional de julio, en el que debemos de levantar la voz para pedir agua potable para todo el mundo y para que haya una forma de canalizar las ayudas de manera que lleguen a quien las necesita y que haya forma de recopilar datos para saber dónde están las zonas más marginales y olvidadas y no incluidas en los datos. Muchas gracias, David. Y veo que también levantó la mano Franco Torres. Franco, no sé si quiere que ponga su informe en la pantalla. Merci beaucoup. Merci. Continuamos con el punto que ha mencionado David, que es en la República Democrática de Congo, RDC. Creo que esto ya lo hemos comentado varias veces. El problema fundamental que tenemos en este país es el acceso al agua potable. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. David acaba de mencionar ya que el acceso al agua potable es un gran problema y él también ha subrayado que las estadísticas de la población indican en la República de Congo que solo un 59% de la población tiene acceso al agua potable, especialmente de media edad, y en la población rural el problema aumenta más. La producción de agua potable es muy importante, es decir, el agua potable, la falta de agua potable en las zonas rurales es muy importante porque afecta a la producción agrícola. Y es importante subrayar la ausencia, la falta de agua, tanto agua potable como agua de riego. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en las zonas rurales hay dos programas que son el programa WASH y el Programa Nacional de
poblaciones y escuelas. Entonces, este programa que se ha mencionado en el informe de 2020, se ven diferentes aspectos. Uno es el porcentaje de poblaciones en las que se ha implementado este programa, que es muy bajo, es un 12,8% nada más de los pueblos, y el número de escuelas rurales es un 3,4%. Es decir, que el programa no se está cumpliendo. Hay momentos que las cifras que se nos presentan parecen muy buenas, pero cuando se comparan con la población total no vemos los cambios. Por ejemplo, cuando el programa nos dice que se ha trabajado en 10.145 pueblos, nos parece maravilloso, pero cuando vemos que es un 12,8% de todos los pueblos del país, ya no nos parece tan maravilloso. Y 2.626 escuelas son en realidad solo un 3,4% de las escuelas rurales de la República Democrática de Congo. Y estas escuelas tampoco sabemos si tienen agua potable. Es decir, a la hora de evaluar la calidad de los resultados del pueblo, ¿qué quiere decir que ya hay agua potable en la escuela? ¿Es agua corriente o son simplemente unos tanques? O es importante saber la calidad. Luego, por ejemplo, también se habla de la construcción de nuevos excusados en las zonas rurales, mejorar lo que es el saneamiento de las zonas rurales. Y se ve que faltan los elementos necesarios para que los excusados sean mejores, porque muchas veces los que hay ya existentes no están mantenidos y el programa no contempla la formación de la población local para que puedan mantener luego los excusados en funcionamiento. Y disculpen que haya puesto una foto tan cruda. En cuanto a la energía, en la energía vemos que el acceso a la energía es el mismo. No ha habido un gran avance en cuanto al acceso a la energía respecto a la evaluación de 2020. Entonces, como todos y todas sabemos, la República Democrática de Congo tiene un potencial excepcional para la energía hidroeléctrica. Solo falta que haya políticas públicas que no permiten el acceso a instalaciones que exploten esta potencialidad. El gobierno solamente sí que potencia la explotación del petróleo, ha concedido 27 licencias nuevas de explotación petrolífera y, sin embargo, no invierte en la explotación hidroeléctrica para la que hay un gran potencial en el país. Y esto es una gran contradicción. También podemos hablar de la explotación minera, que consume muchísima energía y en cuanto a su aporte a la economía, no está equilibrado con el consumo de energía que realiza. Y porque estos minerales se utilizan para la fabricación de baterías y se utiliza especialmente el coltán. La RDC continúe la evaluación En la República Democrática de Congo sigue habiendo un déficit importante de infraestructuras de transporte. Por ejemplo, las comunidades campesinas tienen problemas para evacuar a sus enfermos y para transportar su producción de maíz, por ejemplo. Los alimentos producen bien alimentos, pero no los pueden vender porque no los pueden transportar porque no hay carreteras. En 2020, más del 10% de las rutas
son practicables durante todo el año. Y esto es lo que vuelve a aparecer en el informe de este año, que es un 10% de las carreteras las que son practicables durante todo el año. Es decir, que el gobierno no ha previsto la construcción de trenes, no ha previsto la construcción de nuevas carreteras y no ha previsto nuevas formas de transporte ni de mercancías ni de personas. Y esto es un tema que no se menciona en el informe y tampoco se incluye como política pública dentro del Plan de Desarrollo Sostenible. Y el tema del transporte es fundamental dentro del desarrollo sostenible. Es un punto importantísimo. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es la resiliencia. Siguiente, por favor. Donc, ce dernier point, par exemple, Bien, este último punto, que es el de las ciudades y comunidades sostenibles y resilientes, quiero compartir algo que ha ocurrido en la sesión de las lluvias de este año, que ha sido el derrumbe de tierras porque no había estructuras de canalización correctas. No había estructuras de canalización del agua de lluvia y eso ha producido derrumbes de tierra. qui habitent des Y endroits hay muchas personas que viven en lugares donde en principio no, en principe habiter ces endroits en principio no son zonas habitables precisamente porque el terreno es muy arenoso y hay riesgo de derrumbe. Y estos son aspectos que no se tienen en cuenta en el informe que se ha presentado y nosotros creemos que es importante tenerlo en cuenta también dentro del ODS 11. Y creo que con esto he compartido más o menos todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Wow, thank you very, very much, Franco. Muchas gracias, Franco. Gracias por todo el trabajo que ha hecho de presentarnos este análisis y de aportar ejemplos prácticos y contrainformaciones al informe oficial de la región de África. Y me gustaría subrayar especialmente algunos de los puntos que usted mencionó y especialmente el de la energía limpia, el acceso a la energía limpia. Creo que la República Democrática del Congo tiene un papel importante que jugar a nivel internacional, porque la mayor parte del coltrán que se consume para las baterías viene de su país. En todas estas baterías recargables y dispositivos recargables que se están produciendo cada vez más en masa en nombre de la energía limpia, pero nadie observa que esta energía limpia de las baterías, por ejemplo, para las placas solares, tiene un impacto ambiental terrible en la minería de la República Democrática del Congo y también en las condiciones de trabajo y en el trabajo infantil, y hay muchísimos impactos locales. Así que creo que esto es un aspecto muy importante siempre que hablemos de energía limpia, que tenemos que asegurarnos de que se habla en su sentido más amplio, desde el inicio hasta el final. Y estoy hablando del objetivo del ODS 7. Tiene que ser energía limpia, pero energía limpia para todo el mundo, no limpia para unos pocos o limpia para muchos. Y usted ha presentado muchos ejemplos muy buenos de la República del Congo, así que muchas gracias por su análisis. ¿Alguien más? Veo que la hermana Vivian ha levantado la mano de nuevo. Hermana Vivian, ¿quiere añadir algo? Quería insistir en que hay un premio internacional que lo ofrece una fundación de derechos humanos, que empieza el 5 de abril
y que es muy bueno presentarse y participar, y ahí podemos presentarnos con nuestros proyectos de defensa de derechos y para mejorar las vidas de las personas con las que Thank trabajamos. you, Sister Vivian. Muchas gracias, hermana I Vivian. also see the hand of También Justine. veo la mano de Justine. Justine, would you like to share? Justine, ¿quiere usted compartir algo? No sé si se me escucha. D'accord, oui. Muy bien. Je commence par remercier Me gustaría comenzar agradeciendo a Franco por su exposición y por los puntos que ha señalado, porque realmente explican muy bien los temas. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con él y con la forma en la que él ha abordado esta labor. Y también me gustaría presentar un poco mis inquietudes, porque me hubiera gustado participar en este encuentro para representar a mi país, pero desgraciadamente yo hice todo lo que pude para ponerme en contacto con los organizadores de las diferentes sedes, seguí todo el procedimiento normal, envié toda la documentación que había que enviar, pero no tuve ninguna respuesta. Y sinceramente me ha dolido, que he sentido que me impedían participar. Y yo tenía una serie de ideas que quería presentar. Yo estaba dispuesta a viajar a la capital, a Kinshasa, y, por ejemplo, el tema del agua potable, yo quería plantearlo en el foro. Porque en Kinshasa mismo hay zonas en las que no hay acceso al agua potable, y cuanto mayor es la distancia a la capital, peor. Y se compra un bidón de 20 litros para poder tener agua y hay que transportarlo. Y las poblaciones que nos rodean normalmente no tienen acceso al agua potable. Y nosotras, como comunidad religiosa, participamos del sufrimiento de la población. Y también esta falta de agua está produciendo deforestación. Y es una deforestación que a su vez retroalimenta la escasez de agua. Y las personas sufren enormemente. prendre soin de leur corps, tout simplement parce qu'ils manquent d'eau Y muchas veces laver leurs habits. contraen enfermedades simplemente por la falta de agua. Y muchas veces, si una familia es numerosa, ya saben que, bueno, pues los padres igual se privan del agua para que los hijos tengan de beber. Y la población mayoritaria de Kinshasa es una población pobre. Y creo que nuestro gobierno todavía tiene mucho trabajo que hacer en este aspecto. El Congo tiene falta de recursos y es comprensible que la población esté sufriendo la falta de agua, pero de todos modos es inaceptable. Y esto es lo que yo quería subrayar. La población, también respecto al transporte, las poblaciones que están aisladas, que no tienen buenas carreteras, esto hace sufrir también a las personas que viven allí, porque no tienen forma de que lleguen las materias primas al pueblo, no hay forma de comerciar con lo que se produce en el propio pueblo. Esto afecta muchísimo a las personas. Entonces, si hubiera más carreteras abiertas, creo que el acceso a una mejoría de vida sería mejor, porque mientras esto no se consiga, hay personas que se quedan
poblaciones que se quedan 2 y 3 días sin alimentos porque no llega los camiones de suministro. Y aunque haya personas que se puedan permitir el comprar los alimentos, muchas veces pasan hambre porque no hay acceso por carretera, no llegan los suministros. Y creo que nuestro gobierno no se da cuenta de que somos un país muy rico y, sin embargo, el gobierno no se ocupa de la vida de las personas de a pie, de la calle. Muchas gracias. Gracias, Justine. Nos ha recordado de nuevo la responsabilidad que tenemos de asegurarnos que todo el mundo tenga unas condiciones dignas para vivir, como es el mínimo de tener agua y tener para comer. Y el gobierno debería de hacer esfuerzos, pero a veces los esfuerzos que hacemos nosotras desde las ONGs no son sostenibles a largo plazo o no podemos encargarnos de ello para siempre. Y los gobiernos tienen que ocuparse de ello porque es su labor primaria. Así que gracias por recordarnos que tenemos que seguir empujando y animando a los gobiernos a prestar estos servicios. Y gracias, Justine, y siento mucho las dificultades que ha tenido para unirse al foro. Espero que haya podido ver las grabaciones. Ya sé que no es lo mismo, pero por lo menos puede seguir el diálogo que tuvo lugar allí, puede escuchar todo lo que se dijo y eso le puede ayudar a preparar lo que usted quiere comunicar en próximas reuniones. Y es una forma de comenzar. I also saw the hand briefly of Y creo Cedric. que Cedric también levantaba la mano. Cedric, ¿quería usted compartir algo? Cedric Tante. Cedric Yes. Tante. Sí. Good evening to all and happy Easter. Buenas tardes a todo el mundo y felices Pascuas. Felices Pascuas también. To participate in these meetings. Estoy muy feliz de poder participar en esta reunión. I want to just to add some things about Y what solamente quería añadir algo sobre say about the problem of water in DRC. sobre el problema del agua en la República Democrática del Congo, en Kinshasa. We've got a big problem about Tenemos un gran problema de agua, in our communities. incluso en nuestras comunidades. Tenemos problema para acceder al agua. Participation or contributions to help people to solve this problem. Por of eso water. necesitamos sus contribuciones para aportar todo lo que se pueda ayudar a que se solucione este problema, porque hay muchas personas sufriendo debido a esto. I can say even Y yo por eso entiendo la frustración de la hermana Vivian y de Franco, porque vemos a las personas sufrir a nuestro alrededor y no podemos solucionar este problema del agua en Kinshasa. Muchas gracias. También quiero añadir algo. Bueno, eso era todo lo que quería añadir sobre el agua en Kinshasa. Muchas gracias. Gracias, Cedric. From the Democratic Republic of Sí, Congo today. Thank you. veo que tenemos mucha participación de la República Democrática del Congo. Muchas gracias por su participación y sus pensamientos y sus ideas. ¿Alguien más de cualquier otra parte del mundo que quiera añadir algo o compartir alguna reflexión? Varka, is there anything you had cut yourself off before in the interest of giving others the opportunity, but did you want to add in? Alguien antes, Barca quería decir algo, pero quería dar la palabra a los demás. Sí, yo tenía muchísimas cosas que decir, pero lo que quizás quisiera añadir para Norteamérica o sobre el foro de Norteamérica y Europa
es que hubo 2 o 3 mesas redondas sobre los ODS. And those roundtables Es were los ODS en los que se centra el FPAN de este año, y normalmente ya saben que las reuniones de la ONU se destaca el hecho de que las ONGs especialmente participan mucho. Y en estas mesas redondas había personas que participaban online y que participaban, o sea, en línea y en persona, y había mucha participación y muchos comentarios, y esto es muy bueno. Pero el punto que quería comentar es el punto de la crisis de refugiados de Ucrania en Polonia, etcétera, y de cómo los refugiados pertenecen a unas minorías. Y me sorprendió que en una región como Europa, en este momento, que está viviendo una crisis de refugiados y está viviendo la crisis de Ucrania también y otras, no se habló mucho de los ODS y de la participación de las personas migrantes en la implementación de los ODS. Por ejemplo, en la construcción de las ciudades para que sean unas ciudades sostenibles y que sean comunidades. Y me sorprendió que no se mencionara al colectivo migrante en ningún momento ni se les diera voz. Tampoco había representación de ellos, porque sí que estaba la sociedad civil representada como foro oficial de la ONU, pero no había representación de voces migrantes. Y esto para mí es importante, es una inquietud grande, porque estaba abierto no solo a las ONGs de la ONU, sino a cualquier persona que quisiera participar y que fuera de la región. Entonces, finalmente, otro último punto que me sorprendió es que en uno de los eventos paralelos había una universidad, creo una universidad de Holanda, que publicó un informe, porque ahora estamos a mitad de camino de la implementación de los ODS de la Agenda 2030. Y han escrito un informe muy extenso hablando de la implementación de los ODS y cómo los ODS están impactando la agenda política de los gobiernos. Y es un informe enorme, largo, y en él demuestran que los ODS no están teniendo mucho impacto en la agenda política de los países. En algunos países, los gobiernos, incluso en algunos gobiernos, los ODS han tenido un efecto regresivo, un efecto negativo. A mí me sorprendió mucho esto. Y todo el mundo decía, bueno, pero es que esto es un informe excesivo porque es un informe con muchísimas páginas, pero yo que sí que me lo he leído me ha sorprendido. Había muy pocos países en todo el mundo en los que los ODS habían afectado positivamente a las políticas gubernamentales. Y esto es un ejemplo de cómo a nivel local, los gobiernos locales están usando los ODS para sus políticas. Por ejemplo, en Holanda, para 2024, Holanda habrá completado ya el círculo de la economía circular. Tendrán una economía circular completamente, y esto era muy, muy interesante. Muchas gracias, Barca. ¿Este informe cubre todos los países o solo Europa? No creo que todos los países. Creo que sí que muchos países estaban incluidos, pero tampoco creo que era solo centrado en Europa. Es un informe muy extenso. Lo voy a compartir. Sí, por favor, compártalo. Bueno, como nos va a compartir el enlace, nos lo podremos estudiar. Es muy importante lo que comentó de que las mesas redondas fueron muy participativas, y es muy bueno saber que las ONGs también participaron mucho. Todo el mundo que ha trabajado con niños en este grupo sabe que tan importante, que lo importante que es darles la voz y sobre todo alabarles cuando se han portado bien.
Entonces es bueno también que no hagamos solo críticas a los foros, sino que compartamos también lo que nos ha parecido bien y que funcionó muy bien, para que lo sigamos haciendo y para que se repita más. También si algún país tiene una buena práctica, como la que nos acaban de compartir de Holanda, pues podemos comentarla para poder reforzarla y para poder ponerla como ejemplo a otros países, para que no seamos siempre tan negativos y siempre estemos hablando de lo que no funcionó, de lo que faltó, etcétera. Así que es bueno también compartir nuestras reflexiones positivas. Por supuesto que es importante decirlo cuando las cosas no van bien, pero ya entienden lo que quiero decir. Y aprecio mucho este informe, que creo que nos va a dar una visión muy clara y que podemos usar para llamar a los gobiernos a la acción, para explicarles esto no está contemplado en su agenda política. No han contemplado ustedes los ODS en su política. O ir con este informe y preguntarles dónde han incluido ustedes los ODS en sus políticas. Pero es cierto que muchas veces el progreso no lo vemos a nivel nacional, sino que hay pequeños cambios que tienen lugar a un nivel más local. Y lo vemos en nuestras congregaciones e instituciones y en también nuestras ciudades. Al final, normalmente los cambios más importantes son los que empiezan a nivel pequeño y luego suben hasta alcanzar un estatus de política nacional. Pero cuando toda la población es la que ha acordado este es el camino que queremos seguir, el gobierno entonces siente más presión a la hora de incluir esto en sus agendas. Tiene más efecto que cuando hay una persona en el gobierno nacional diciendo vamos en esta dirección y todo el resto de las personas están en contra. Porque incluso cuando la persona que es quien lidera el gobierno nacional y da pasos en una dirección, si no cuenta con todo el apoyo del resto del nivel político y también de la población, es difícil avanzar. ¿Alguna reflexión final? ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión, algún comentario, alguna idea? Muy bien. Entonces, voy a presentarles algún área más que queríamos debatir y planificar hoy. So I also wanted to check in with all of you to find out if we've También had quería comprobar con ustedes si han podido contactar con las redes de la sociedad civil que están haciendo un seguimiento del progreso de los ODS en cada uno de sus países. Y ya sé que los detalles y los nombres de las redes no da tiempo de comentarlos, y también es verdad que ustedes acaban de recibir, como quien dice, la información, pero me gustaría que paráramos todos y todas un momento y me gustaría saber de ustedes si alguien de ustedes ha intentado comunicar con algunas de las redes que hacen seguimiento de los ODS en su país, y si han hecho ese intento, ¿cómo ha ido? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Han conseguido contactar con ellos? ¿Han tenido algún problema al respecto? see, I'm not seeing any hands. No veo que nadie levante la mano. Something that will be our project probably then between now and the next call will be Entonces, este será probablemente nuestro proyecto entre esta reunión y la siguiente. Ah, sí, Barca. Nosotros enviamos un correo electrónico a la coalición de la Agenda Nacional 2030 y no sé si están activos porque no nos han respondido, o tal vez están solo en Toronto, no lo sé, yo no he podido contactar con ellos. Y también los
grupos principales y agentes nacionales han hecho una presentación y nosotros hemos rellenado el formulario para participar, para poder elaborar el informe con ellos, pero todavía no nos han respondido. Yo conozco a la persona que presentó aquí hace unos meses, le he mandado un correo electrónico hoy y espero que me conteste, porque quiero entrar en contacto con personas de Canadá para abordar la RNV de Canadá y para poder participar en la declaración final. Y entonces era el equipo de Canadá. Nos queríamos unir en Canadá y también con el grupo principal para participar en la redacción de la declaración final. Sí, es el equipo de Ali, Jessica y hay una tercera persona que trabaja con ellos. Ya intentaré que le contesten para que no pierda ninguna oportunidad de participar. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha intentado contactar con una red de la sociedad civil de su país? Yes, Justine. Oui, moi aussi, Yo también he intentado entrar en contacto y rellené el formulario, pero tampoco he recibido notificación alguna. No he recibido nada. Y he vuelto a escribir para insistir, pero sigo sin recibir mensaje y sin recibir confirmación ni respuesta. Entonces, no he conseguido contactar con los organizadores. Y no sé si a ese nivel, si ustedes tienen alguna dirección de alguna persona a la que yo pueda escribir, a la que yo le pueda enviar un correo o no sé, algo así. Yes, I do. I can share. Yo sí, yo tengo algún contacto. Lo puedo. Son Ali y Jessica y una tercera persona de la que no me acuerdo ahora de su nombre, pero lo compartiré en el chat antes de que cerremos la reunión. Y espero que contactando con ellos puedan entrar en contacto y que puedan participar. Perry, did you want to add something? Perry, ¿quería usted añadir algo? No, okay. Anyone else? And yeah, we're kind of ¿Alguien answering más? so there's also the question. ¿Alguien más quiere contestar a esta pregunta? Estas diapositivas las reconocerán porque las he compartido con ustedes muchas veces. Es nuestro directorio de redes nacionales de la sociedad civil. Son organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un seguimiento del progreso de los ODS en cada uno de los países en los que estamos presentes como grupo. Los compartimos con ustedes la semana pasada y los voy a compartir de nuevo. Y todo esto son enlaces o bien a una página web o a una página de Facebook. O a veces hay un contacto de correo electrónico para que se puedan poner en contacto con una red o con varias redes de su país, porque en algunos países hay varias redes que están haciendo un seguimiento del progreso de los ODS. Los voy a compartir de nuevo. He tardado tiempo en enviárselo porque he tenido que hacer mucha investigación. Ya ven que es una lista bastante larga y hasta este momento no teníamos así una lista clara. Y para aquellas personas que todavía no se han puesto en contacto con ninguna red, yo sugeriría que a la hora de ponerse en contacto con ellos empiecen presentándose, diciendo de qué congregación son parte o con quién trabajan, que describan también su ministerio, el área en la que trabajan.
y después especialmente dónde están prestando servicio geográficamente y luego preguntarles una serie de preguntas importantes. En primer lugar, si están preparando un informe propio para presentarlo en el foro en julio a modo de respuesta al informe del gobierno. Y si lo están preparando, preguntarles cómo podemos participar en esa iniciativa. Si hay alguna forma de compartir ideas o de hacer un borrador, de alguna manera, todo aquello que sea posible, qué tipo qué tipo de información o de contribución necesitarían, saber cómo pueden participar. Y los otros grupos de los que estaban hablando son esos que se llaman grupos principales de la sociedad civil, que son los responsables de elaborar la declaración oficial de la sociedad civil del foro de julio. Y cada uno de estos grupos de la sociedad civil tiene la posibilidad de contribuir a un informe escrito que es lo que se llama el informe de posición de la sociedad civil. Y es donde se incluyen todos los, están siempre centrados en los objetivos en los que se centra el foro este año, que saben que son el agua, la energía, la industria, las ciudades y las comunidades sostenibles y las alianzas. Y la otra parte de su contribución es que organizan equipos por país, equipos nacionales, que van a dar una respuesta directa al informe que ha hecho, que presentará cada país. Es decir, que cada país tendrá la oportunidad, ese grupo de ONGs tendrá la oportunidad de presentar alguna pregunta a los gobiernos o de ofrecer sus comentarios a los informes del gobierno. Y el enlace está aquí. El último enlace que pone Join a Team, únase al equipo para ayudar a redactar una sección del informe de posición que se va a presentar en el FEPAN. Y pueden contribuir se pueden hacer dos contribuciones, como hemos dicho. Por un lado, contribuir a este informe de posición de la sociedad civil en general y se puede participar en la contribución de la sociedad civil al informe nacional, bien planteando preguntas o haciendo una contrarrespuesta. Y estos equipos ya están terminando su labor. El documento de posición se está redactando a lo largo de este mes y se presentará a finales de abril, así que este es el momento de participar. Después de este mes ya no va a haber la posibilidad de unirse a ninguno de estos equipos. Desde luego, seguro que no al equipo que está redactando el informe de posición. Así que les animo a que lo hagan cuanto antes, por favor. Porque es ideal que se puedan unir al equipo nacional para responder al informe de su país o al equipo global que está redactando el informe de posición. Y mirando ya al futuro, voy a ofrecerles algunos aspectos de los que no vamos a hablar hoy, pero de los que tal vez quieran empezar a pensar a medida que avanzamos en este trabajo. Y es cómo van a querer contribuir a la conversación que vamos a tener durante el foro de julio. Vamos a organizar una serie de debates que llamamos los laboratorios ODS y cada uno de ellos estará dedicado a uno de los ODS que son prioritarios este año: agua,
energía, innovación, industria, ciudades sostenibles y alianzas. Entonces, les animamos a que piensen si quieren participar en alguna de estas sesiones o en varias de ellas y compartir algo relacionado con uno de estos ODS, y pueden ustedes querer compartir pues una práctica o pueden querer compartir un análisis. Y la pregunta que quiero que consideren es cuál de estos ODS prioritarios son a los que se sienten llamados a abordarlos durante un laboratorio ODS de JCOR, y qué proyectos y ministerios específicos existen en los que ustedes trabajan y que contribuyen a alguno de los ODS prioritarios de este año. Porque esta es la contribución que podemos hacer como sociedad civil cuando participamos en un foro de este estilo, que es un foro gubernamental. No se trata solo de contribuir criticando lo que no se está haciendo o lo que se está haciendo mal o lo que no es suficiente en nuestros países, sino también ofrecer proyectos que pensamos que son ejemplos de buenas prácticas y que ya están en marcha, que los emprendemos nosotras y que están contribuyendo a avanzar en estos objetivos, y queremos compartirlos con ustedes y enseñarles cómo se hace y tal vez animarles a que los generalicen y a que inicien prácticas como estas en el resto del país o en otros países, de manera que podamos ofrecer recursos para que todo el mundo pueda tener un acceso a agua potable, a una energía limpia, etcétera. Y estas son las preguntas que les pedimos que reflexionen estos días. ¿En qué tema o en qué área les gustaría hablar y qué proyecto o qué ministerio tienen para poder contribuir a uno de estos ODS en su país? Muy bien. Y esto nos lleva a hacer un pequeño resumen. Entre hoy y la próxima reunión que tenemos el día 22, se les pide que intenten contactar con una de las redes de la sociedad civil que están haciendo un seguimiento del progreso de los ODS en su país. Les pedimos que consideren unirse al equipo de la sociedad civil que va a dar una respuesta formal a la RNV de su país durante el foro en julio. También les invitamos a que consideren la posibilidad de unirse al equipo que va a ayudar a redactar el informe de posición de la sociedad civil durante el foro. Y finalmente les pedimos que vayan reuniendo ya ideas, detalles, imágenes o vídeos que puedan querer emplear para compartir su ministerio o su proyecto o el proyecto de su congregación durante los laboratorios de los ODS de JCOR que ofreceremos en julio, y que puedan ayudarles a contribuir a estos foros temáticos que vamos a organizar. Y para terminar, les recuerdo que la próxima reunión de este grupo tendrá lugar el 22 de mayo a la misma hora que hoy. Y les voy a compartir todas las diapositivas por correo electrónico en inglés, en español y en francés. En la misma lista de reproducción de YouTube, donde tienen la primera y la segunda sesión internacional, colgaremos también la grabación de esta tercera sesión, y cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotras por correo electrónico. Y si tienen dificultad para acceder a cualquier foro, si tienen dificultades para ponerse en contacto con quien sea, si no saben cómo contactar para participar en la redacción de un informe, pueden escribirnos tranquilamente a este correo electrónico que aparece en pantalla y les ayudaremos encantadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda
sobre las tareas que tenemos pendientes, las próximas invitaciones y los próximos proyectos que están disponibles. Okay, I'm not seeing any hands, but if any Muy bien. questions come to Pues you si no es así, later in the weeks and days ahead, si please tienen alguna feel pregunta free que les to venga más contact tarde, me hoy and o en I los will próximos do my días, no best duden en ponerse en to answer contacto any conmigo. questions Yo haré todo lo or to posible find para someone contestar to a answer sus any preguntas o questions that I encontrar a don't alguien que tenga la respuesta a sus preguntas and I si yo will no look tengo forward la to idea. reuniting Y with all of you once again estaré encantada de the volverme a 2nd encontrar con same todos time as ustedes today. el 22 de mayo a la misma hora. ¿Tenemos comité el viernes? Perdón. La reunión mensual de JCOR. Ah, sí, cierto, es verdad. Eso es este viernes. Es la hora comunitaria que hacemos todos los meses. Es este viernes, sí. Y si algunos de ustedes es la primera vez que escuchan esta palabra de reunión de hora comunitaria de JCOR, el segundo viernes de cada mes nos juntamos todos y todas las miembros de JCOR y la reunión es una hora antes que la reunión de hoy. Y es, bueno, un momento de oración que hacemos juntos. Escuchamos también algunos anuncios de JCOR y luego compartimos nuestras buenas noticias y nuestras preocupaciones. Y es una forma de compartir durante una hora y están invitadísimos, invitadísimas si quieren participar. La invitación está en nuestra página web. En cuanto a la hora de la reunión, ¿sería posible empezar una hora antes, a las 9? Porque para Timor del Este es muy tarde. Hemos empezado a las 10 y ahora son las 11 de la noche. Entonces, si pudiéramos empezar una hora antes, estaría fenomenal. Para nosotros sería muy bueno porque hemos empezado a las 10 de la noche y terminaremos a las 11, las 12 de la noche. Bueno, es una hora antes que el mes pasado. Entonces, ¿quieren adelantarlo otra hora más? Sí, para Timor del Este es una gran diferencia, porque tenemos una diferencia de 14 horas. Sí. Bueno, lo tendré que consultar con nuestras intérpretes, pero veremos lo que podemos hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que cerremos la reunión? Solamente quiero darles las gracias desde Timor del Este. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Es maravilloso sentir esta conexión y ver que hay tantas personas participantes y de tantas partes del mundo, todos aquí juntos a la vez. Es maravilloso. Elizabeth, ¿levantó usted la mano? Sí, buenas tardes. Solamente quería decir gracias. Gracias por pedir el enlace que me pueda permitir trabajar con el equipo de la sociedad civil, porque yo he rellenado todos los datos del formulario, pero nadie me contestó y no me gustaría trabajar con el grupo de la sociedad civil. Muchas gracias por su ayuda. Muy bien. Entonces hay algunas personas que han intentado contactar con diferentes redes, pero no han tenido respuesta. Así que voy a intentar intermediar con los organizadores de esos grupos, especialmente con el equipo de redacción del informe de la sociedad civil y con los equipos nacionales de respuesta a la RNV del país y también de todas las demás actividades en las que quieran participar, claro.
Así que muchas gracias por toda la iniciativa que están mostrando al intentar participar y al intentar inscribirse. Yo les voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. Muy bien, excelente. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a esta reunión, de reunirse, de estar todos juntos y juntas, de aprender mutuamente los unos de los otros. Y yo agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de aprender de todos ustedes, de todas ustedes, de sus experiencias, y muchas gracias por la valentía que demuestran al compartir sus pensamientos, sus ideas y también sus decepciones en algunos casos. Y vamos a seguir dialogando de esta forma en el futuro. Siempre vengan siempre dispuestos a compartir lo que lleven en el corazón, sean buenas noticias o malas, porque siempre este es el lugar en el que podemos compartir los pensamientos que tengamos y crear una conversación, un diálogo en el que podamos hacer cambios en nuestra realidad. Así que les deseo lo mejor. Espero que tengan una Pascua maravillosa y les mandaré en breve un correo electrónico y estaré encantada de verles a todos y a todas el 22 de mayo de nuevo. Muchas gracias. And big thanks to Pascal and Anna for our Y muchas gracias a Pascal y a Ana por la interpretación. Como siempre, excelente. Muchas gracias.